Ok, es domingo en la mañana. El servicio de adoración está a punto de empezar. Los miembros de la congregación están muy expectantes porque el pastor les había anunciado en el servicio de adoración, de oración a mitad de la semana, que ese domingo él iba a predicar acerca del conocidísimo enfrentamiento entre David y Goliat. Todos en la iglesia reconocen la inusual habilidad que tiene su pastor para tomar pasajes históricos del Antiguo Testamento y extraer sorprendentes aplicaciones prácticas para la vida del hombre contemporáneo. Y esa mañana no fue la excepción. El pastor subió al púlpito, abrió su Biblia en el capítulo 17 del primer libro de Samuel y de una forma impresionante llevó a toda la congregación en su imaginación al campo de batalla donde David tuvo que enfrentar a aquel gigante aterrador de los filisteos. Y los 3 puntos de su bosquejo eran muy fáciles de recordar. El primero, un gran reto. El segundo, una gran actitud. Y el tercero, una gran victoria. Si vas a predicar este domingo, ahí tienes el bosquejo. David enfrentó un gran reto aquel día, pero lo hizo con una actitud valiente y confiada y obtuvo como resultado una gran victoria sobre sus enemigos. Los hermanos de la iglesia se sentían muy animados mientras el pastor los exhortaba a seguir el ejemplo de David al enfrentar los gigantes que nos asaltan cada día en este mundo caído. El gigante de la tentación, el gigante del temor, el gigante de la ansiedad, el gigante de la depresión, el gigante de la duda y muchos otros enemigos que parecen invencibles, pero al igual que David, solo necesitamos hacerles frente a nuestros problemas con una honda y 5 piedras: la piedra de la fe, la piedra del coraje, la piedra de la oración, la piedra de la determinación y la piedra de la constancia. Al final del servicio, todos salen por la puerta agradeciéndole al pastor por haberle traído un mensaje tan pertinente, tan relevante, tan edificante, y eso por supuesto alienta al pastor a seguir predicando sermones como este, que espiritualizan la enseñanza del texto bíblico sin exponer realmente lo que el pasaje enseña. Hermanos, esta historia ficticia, que lamentablemente a veces no es tan ficticia, nos ilustra el círculo vicioso que se repite en muchas iglesias una y otra vez por falta de un entendimiento adecuado de lo que significa predicar expositivamente la palabra de Dios. Y eso es precisamente el tema que vamos a abordar en esta ocasión. Pero antes de entrar a definir lo que es un sermón expositivo, yo quisiera mostrarles 3 figuras del Nuevo Testamento que son las que más se usan para señalar a los predicadores. Y como yo espero mostrar en un momento, la naturaleza del mensaje se deriva directamente de la naturaleza de nuestro llamado. La naturaleza del mensaje que predicamos se deriva directamente de nuestro llamado, de la naturaleza de nuestro llamado. En otras palabras, lo que somos por vocación determina o debe determinar lo que hacemos y cómo lo hacemos en el desempeño de nuestra labor. Y la primera figura que aparece en el Nuevo Testamento es la figura de un administrador. Si somos pastores, nosotros somos administradores de los misterios de Dios. Pablo usa esa figura en su primera carta a los Corintios. Corinto era una ciudad griega de mucha importancia en la época del Nuevo Testamento, una ciudad muy depravada, tan depravada que los griegos acuñaron el término corintizar para referirse al estilo de vida licencioso de sus habitantes. En el segundo viaje misionero de Pablo,
y a pesar de la inmoralidad que había en Corinto, Dios levanta una iglesia allí, se añade mucha gente en ese año y medio del ministerio de Pablo. Pero lamentablemente, muchos de los miembros de la iglesia de Corinto habían arrastrado consigo algunos de los aspectos más dominantes de su cultura. Los griegos eran muy aficionados a la filosofía y eran muy aficionados a la retórica. ¿Alguien sabe lo que es la retórica? Es el arte de hablar, el arte de la oratoria. Los sofistas eran expertos creando argumentos que no importaba si era verdad o mentira, simplemente era para ganar una discusión. Por ejemplo, en una ocasión, los sofistas fueron los primeros filósofos de Atenas que enseñaron cobrando dinero. Los otros enseñaban por amor a la filosofía. Había una vez un maestro sofista llamado Corax que tenía un alumno llamado Tisias. Entonces, cuando termina el curso y Corax le dice a Tisias, págame el curso, Tisias le dice, no, si tú me enseñaste bien, yo debería ser capaz de convencerte de que no te debería pagar. Y si no te puedo convencer es que no me enseñaste bien, así que tampoco te voy a pagar. Eso es lo que se llama un sofisma, es un argumento para ganar la discusión que parece verdad, pero no es verdad. Por supuesto, Corax era el maestro, así que Corax le dice, no. Si tú puedes convencerme de que no me debes pagar, entonces págame porque te enseñé bien. Y si no puedes convencerme de que no me debes pagar, entonces págame porque no me convenciste. Eso es un sofisma. Ok, son los abogados de aquella época. ¿Hay algún abogado aquí? Pero es lo que fue, este es el origen ¿verdad? de la abogacía. El punto es que los corintios, los habitantes de Corinto se alineaban en torno a los maestros de moda y ellos llevaron eso a la iglesia, y por eso es que algunos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Pedro, otros decían yo soy de Apolo, de Cefas o de Apolos, y estaban por supuesto los súper espirituales que decían nosotros no seguimos hombre, nosotros somos de Cristo. Y Pablo tiene que amonestarlos severamente a todos. Es en ese contexto que Pablo les dice en el capítulo 4, así pues, versículo 1, téngannos los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hermanos, cuando ustedes ven el trasfondo de la carta, es increíble cómo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio un golpe certero en esta declaración. Por un lado, a los que eran fanáticos de ciertos predicadores, téngannos los hombres como meros administradores. Pero por el otro lado, Pablo también está dando un golpe a los que pretendían seguir a Cristo, pasando por alto a esos mismos predicadores a quienes Cristo llamó a predicar la palabra. Así que todos estaban equivocados. Los que decían yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, pero también estaban equivocados los que decían yo no sigo hombres, yo solo sigo a Cristo. Es que Cristo ha dado hombres que prediquen a su iglesia. Y por lo tanto, no escuchar a esos hombres no es seguir a Cristo, es seguirte a ti mismo. Esas personas que dicen yo no sigo hombre, yo solo sigo a Cristo, en realidad no siguen a Cristo. Ellos se siguen a sí mismos únicamente. Ese es el problema que Pablo está presentando aquí. Pero para poder argumentar, Pablo dice que somos nosotros. Somos administradores de los misterios de Dios. John Stott, en su libro Imágenes del Predicador en el Nuevo Testamento, dice: el administrador es el depositario y el dispensador de los bienes de otro. Del mismo modo, el predicador es un administrador de los misterios de Dios. ¿Qué significa la palabra misterio? Es una verdad que no podríamos conocer a menos que Dios la revele. Por lo tanto, Pablo está diciendo, nosotros somos administradores de eso que Dios ha revelado. Dios ha revelado sus misterios en las Escrituras y nosotros administramos estos misterios. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo aquí. Como dice Stott,
en este caso los misterios de Dios, son la suma total de la revelación que Él ha dado de sí mismo y que ahora está contenida en las Escrituras. Esos son los bienes que el predicador está llamado a administrar para edificar con ellos al pueblo de Dios. Entonces, ¿cuál es la primera figura? Somos administradores. Pero en segundo lugar, nosotros somos heraldos. Somos heraldos del Dios Altísimo. Actualmente, cuando un gobernante quiere transmitir un mensaje, ¿qué hace? Organiza una rueda de prensa, ¿verdad? Llama a unos cuantos periodistas, da su mensaje a la nación y los periodistas se encargan de pasarlo por televisión, ponerlo en la prensa. En la antigüedad, cuando un gobernante quería dar a conocer una noticia, él llamaba a un heraldo, él llamaba a un proclamador, a una persona que a viva voz iba a ir a través de toda la nación diciendo, así dice el rey. Entonces hablaba los decretos del Altísimo. En Daniel capítulo 3, versículos 1 al 6, nosotros vemos esa figura, el heraldo que va diciendo, póstrense ante la estatua de Nabucodonosor. Eso es un heraldo. Esa es una de las figuras más recurrentes del Nuevo Testamento para referirse a los predicadores. Es la palabra griega keruso. Pablo dice a los corintios que Dios determinó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Literalmente, la proclamación como un heraldo, el keruso de Dios. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, ahí está la palabra de nuevo, nosotros proclamamos como heraldos a Cristo y a este crucificado. Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 7, y segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Pablo dice allí que fuimos constituidos, él particularmente, predicador, es decir, heraldo, apóstol y maestro de los gentiles. Pablo era predicador, heraldo, apóstol y maestro de los gentiles. Y al mismo tiempo le encarga solemnemente a Timoteo a que proclame como un heraldo la palabra de Dios. Segunda Timoteo 4:2, que prediques la palabra. Otra vez la palabra allí, kerusen. La función del administrador y la función del heraldo tienen puntos en común, obviamente, porque el heraldo, ¿qué debía transmitir? Exactamente el mensaje del rey. Él no podía cambiarlo. Así que en ese sentido es como el administrador que administra los bienes de su dueño. La diferencia es que el énfasis de la palabra heraldo está en la proclamación a viva voz. Ese es el énfasis. Es una noticia, es un decreto. Y la proclamación del heraldo demanda una respuesta de sus oyentes al mensaje que se está proclamando de parte del rey. Y eso pone del relieve, mis hermanos, una de las diferencias fundamentales entre la predicación y otras formas de comunicación. Y es que nosotros predicamos para llegar a un veredicto, como dice John Stott. Oigan esto, hermanos, proclamar no es lo mismo que dar una conferencia. Una conferencia es algo desapasionado, objetivo, académico, va dirigida a la mente, no busca ningún resultado, sino simplemente impartir determinada información y quizás hacer que el estudiante investigue por su propia cuenta. Pero el heraldo de Dios viene con una proclamación urgente de paz mediante la sangre de la cruz y con un reto a los oyentes a arrepentirse, de poner sus armas y aceptar humildemente el perdón que se les ofrece. Así que, hermanos, nosotros no vamos a la iglesia a negociar con los pecadores. Nosotros vamos a la iglesia a decir, así dice el Señor. Así dice Jehová. Una de las cosas que vamos a ver en la próxima conferencia, cuando hablemos de qué es predicar, es que los predicadores deben predicar con autoridad. Con autoridad. Porque nosotros somos representantes del Dios Altísimo.
Jóvenes que están comenzando a predicar, por favor, les ruego, les suplico, nunca comiencen a predicar pidiendo excusas. Hay personas que van al púlpito y para ganarse la simpatía de los oyentes dicen, estoy un poco nervioso porque esta es la primera vez que yo predico. Hermano, tú eres un embajador, tú eres un heraldo del Dios Altísimo. No vayas al púlpito con esa actitud. Hace unos meses, un joven iba a predicar en nuestra iglesia y estaba nervioso. Y yo lo tomé aparte y le dije, óyeme bien, deje esos nervios, que tú vas al púlpito a predicarnos la palabra de Dios como representante de Dios. No tienes que estar preocupado ni nervioso por estas cosas. Y me dijo, ahora sí que estoy nervioso. Pero de verdad, hermanos, no vayan al púlpito a pedir excusas. Vayan a predicar. Vayan a predicar. No me he podido preparar muy bien porque el niño estuvo enfermo la semana. Así que, hermano, de verdad, perdónenme, pero vamos a ver qué sale. Predica la palabra de parte de Dios y delante de Dios. Por otro lado, la Biblia no solamente dice que somos administradores, la Biblia no solamente dice que somos proclamadores, somos heraldos, sino también somos embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Recuerdan en la conclusión de la carta a los Efesios cómo Pablo se refiere a sí mismo como un embajador en cadenas? Efesios 6. Y en su segunda carta a los Corintios dice Pablo a los corintios que son embajadores que ruegan en nombre de Cristo, llamando a los hombres a la reconciliación. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Me molesta a veces conmigo mismo leer un texto así y no sentirme abrumado. Porque, hermanos, eso es increíble, lo que yo acabo de leer. Eso debería dejarnos sin aliento. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el Dios del cielo, el soberano, el creador del universo, ha sido seriamente ofendido por nuestros pecados, y Él no solo provee salvación a través de la muerte de su propio Hijo, sino que también toma la iniciativa de enviar embajadores que anuncien y ofrezcan los términos de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. Merecemos la ira, merecemos la condenación, pero Cristo recibió en la cruz del Calvario el castigo que nosotros merecemos, y a cambio nos ofrece su justicia perfecta, la cual es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Al que no conoció pecado, por nosotros a él Dios lo hizo pecado. El ofendido tomó la iniciativa de reconciliarnos con el ofensor al precio de la vida de su Hijo. Y sobre la base de esa obra redentora que primero obró en nosotros, ahora somos embajadores que invitamos a los hombres a reconciliarse con Dios, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Somos administradores, somos heraldos, somos embajadores. Hermanos, estas tres figuras no dejan lugar a dudas en cuanto a la naturaleza de nuestra labor. Nosotros debemos ser cuidadosos administrando los bienes del dueño. Nosotros tenemos que ser fieles y precisos al proclamar el mensaje de nuestro Rey.
De ahí la exhortación de Pablo en su segunda carta: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esta palabra procurar en el texto griego es la traducción de una palabra que significa haz tu mejor esfuerzo, trabaja duro, sé diligente. Pablo quiere que su hijo en la fe pueda comparecer delante de Dios como un obrero aprobado. ¿Saben cuál es la otra opción? Presentarte como un obrero avergonzado y desaprobado. Timoteo debía trabajar duro, hasta el cansancio si fuera necesario, con tal de manejar de manera apropiada la palabra de verdad. ¿A cuántos? Yo no sé cuántos aquí han predicado por mucho tiempo, por algo de tiempo, pero es increíble cómo uno comienza a estudiar un texto y uno tiene una idea de lo que el texto implica y significa, y a medida que va avanzando tiene que volver sobre sus pasos otra vez, porque comienza a descubrir otras cosas en el contexto que cambian tu percepción original del texto. Parece un trabajo de nunca acabar. De verdad, hermanos, es un trabajo de nunca acabar. Estamos manejando la palabra de Dios. El predicador debe asegurarse hasta donde le sea posible que está entregando fielmente el mensaje de Dios revelado en su palabra. Y no porque cita un texto aquí y otro texto allá que parecen apoyar sus ideas, sino porque a través de un estudio diligente él ha hecho el esfuerzo de desentrañar el verdadero significado del pasaje o de los pasajes de las escrituras que él está exponiendo. Hace unos domingos estaba luchando con un texto toda la semana. Y ya en la noche del sábado dije, no puedo más. Llegué hasta donde iba, eran como la 1:00 de la mañana. Mañana voy a tomar este texto otra vez. Así que me acosté, me levanté el domingo bien temprano y volví de nuevo sobre el texto. El culto en nuestra iglesia comienza a las 11:15 de la mañana. Y a las 10 de la mañana del domingo... Eso, gracias al Señor, no me pasa muy a menudo. Pero el domingo a las 10 de la mañana le dije a mi esposa en desesperación: mi amor, yo no sé qué hacer. Yo no puedo predicar ese texto. Yo no puedo. Así como yo lo que yo tengo aquí, yo no puedo predicar ese texto. Aquí hay algo que me falta. Yo necesito trabajar más esto. Y mi esposa me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, bueno, yo tengo un mensaje ahí que preparé para una conferencia que voy a dar, no me acuerdo a dónde. Le voy a echar mano, voy a revisar rápidamente lo que tengo allí y eso voy a predicar en esta iglesia. Algo que ya me he trabajado antes. Ahí es donde definitivamente los caminos del Señor son misteriosos. Porque yo fui a predicar ese mensaje con más miedo que vergüenza. Y es increíble la cantidad de hermanos que vinieron a mí después del servicio, inusualmente, a decirme, pastor, gracias, ese mensaje fue para mí. Bueno, Señor, yo no te entiendo. Definitivamente tú no querías que yo predicara aquel texto, tú querías que yo predicara este tema. Hermanos, uno tiene que pararse en el púlpito habiendo entendido el pasaje que uno va a explicar hasta donde sea posible. Pedro dice en su primera carta, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11. Cuando nos colocamos detrás del púlpito es para transmitir realmente lo que Dios dice en su palabra, no lo que a nosotros o a la congregación nos gustaría que dijeran. Eso es lo que el texto dice. Nuestro mensaje debe ser el mensaje del texto, porque lo que el texto dice tiene autoridad sobre nosotros. El texto está sobre ti, tú no estás sobre el texto. ¿Qué se dice del Señor Jesucristo en Juan 3:34? El que Dios envió, las palabras de Dios habla. Y en Juan 7:16, escuchen esto, el Señor Jesucristo dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. El que usa la predicación para dar a conocer sus propias opiniones de las cosas está buscando su propia gloria.
Pero el que busca la gloria de Dios se va a ocupar en proclamar fielmente los decretos de Dios. Oigan este texto, más adelante, Juan 12. Porque esto es Jesús hablando. Oigan a Jesús, hermanos, por favor, escuchen a Jesús, al Señor Jesucristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¡Wow! La segunda persona de la Trinidad está diciendo aquí: lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me dijo que lo dijera. ¿Cuánto más nosotros, al colocarnos detrás del púlpito, al asumir la postura de maestros de la palabra? Yo veo algunas hermanas aquí. Hermanas, esto va para ustedes también, porque algunas de ustedes son maestras de escuela dominical, algunas de ustedes enseñan en otros contextos a mujeres. Hermanas, es lo mismo para ustedes. Cuando nosotros enseñamos la palabra en cualquier contexto, debemos poder decir con integridad: yo no estoy hablando por mi propia cuenta, yo estoy enseñando lo que yo aprendí de Dios al escudriñar su palabra. No es por mi propia cuenta. De más está decir, hermanos, que el estudio cuidadoso del pasaje no es un fin en sí mismo, y mucho menos un medio para alardear de erudición en el púlpito. Eso, sobre todo a los jóvenes, les encanta tirar palabritas raras, palabras griegas. Vamos a ver en esta mañana los 5 aplicaciones prácticas que podemos extraer del supralapsarianismo. Y los hermanos así. Claro, van a decir: wow, este tipo sí sabe, pero eso es lo más que vas a conseguir. Eso es lo más que vas a conseguir. Yo recuerdo, tenía un amigo, mis hermanos tenían un amigo en la universidad que le encantaba hablar así, rimbombante. Y en una ocasión iba a presentar un trabajo de arquitectura, y él se paró allí en el podio y empezó diciendo: es para mi ego una ovalidad insoslayable subrayar a grosso modo. Y usted se puede imaginar todo lo que seguía por ahí. No hagas eso en el púlpito. No hagas eso en el púlpito. Me acuerdo de Francis Chan. ¿Conocen a Francis Chan? Oí a Francis Chan predicando personalmente en una conferencia, y él decía que la primera vez que él predicó, después de haberse graduado del Master's Seminary, John MacArthur estaba allí en la plataforma, y entonces él estaba predicando, y dice: yo citaba una palabra griega y miraba a John MacArthur a ver si me estaba mirando con aprobación. Y todo el mensaje me lo pasé mirando a John MacArthur. Y cuando terminé de predicar, mi esposa me llamó aparte y me dijo: ¿qué has hecho? Tú estabas predicando acerca de cómo vivir en la presencia de Dios, pendiente de John MacArthur. Increíble. Y él le decía: pero es que tú no te das cuenta, ese es el más grande predicador que hay aquí. Decía él. Dice: cuando venía para esta conferencia, mi esposa, que ya me conoce muy bien y sabía que yo iba aquí a predicar, y está John Piper, está John MacArthur, está el Mulder, está no sé quién y no sé cuándo, me dijo mi esposa: Francis, no trates de aparentar que eres inteligente, sé tú mismo. Entonces, mi hermano, no trates de aparentar que tú eres inteligente, sé tú mismo. Sé tú mismo. Porque nosotros podemos caer en el error de hacer de la predicación un mero ejercicio académico. Podemos estar tan preocupados por la buena interpretación, por la estructura del sermón, que olvidemos que nuestra labor es hacer uso de los instrumentos que tenemos a la mano para conocer la mente y el corazón de Dios, para llevarlo a la mente y al corazón de nuestros oyentes. Esto no es un mero ejercicio académico, es mucho más que eso. Bien, ¿qué es entonces un sermón expositivo? Bueno, déjeme adelantarme a decir en primer lugar que un sermón expositivo no consiste en tomar un pasaje de la Biblia
y explicar el significado de cada versículo y de cada una de las palabras más importantes que vamos encontrando en el camino. Cuando eso sucede, el predicador ya dejó de ser un expositor de la palabra y se ha convertido en un comentario bíblico ambulante. Nosotros no somos comentarios bíblicos ambulantes. Tampoco es usar el púlpito para impartir una clase seca y árida de interpretación bíblica que deje a los oyentes confusos y exasperados tratando de discernir cuál es el mensaje de Dios para ellos. Eso tampoco es predicación. Predicar es proclamar un mensaje que extraemos de las Escrituras a través de un trabajo arduo y que transmitimos a través de la predicación, procurando la gloria de Dios en Cristo y el provecho espiritual de los que nos escuchan. Entonces volvemos a nuestra pregunta: ¿qué es un sermón expositivo? Una respuesta sencilla y breve: es el tipo de sermón que ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que ese texto enseña. Ayuda a los oyentes a entender el significado del texto bíblico y lo que Dios quiere que hagamos a la luz de lo que ese texto enseña. Hay explicación, hay aplicación. Lamentablemente yo no me puedo meter ahora en hablar de aplicación. Déjeme hacer una propaganda gratuita aquí. En 1 de julio va a salir un libro sobre predicación expositiva y hay un capítulo entero sobre aplicación, porque la aplicación es toda una teoría. Hay un libro muy bueno para los que leen en inglés de Daniel Doriani que se llama Poniendo la Verdad a Trabajar. Es un libro de más de 320 páginas solamente sobre aplicación, cómo se aplica las Escrituras. Putting the truth into work, es poniendo la verdad a trabajar. Daniel Doriani. Piensen en esto, hermanos. Hasta la cosa más trivial que nosotros decimos intenta producir un resultado. Por ejemplo, padres que están aquí y madres, imagínense que ustedes salen del cuarto y van al baño y se encuentran con una toalla mojada tirada en el piso. Y ustedes le dicen: hijo, Juanito, hay una toalla mojada en el piso. Y su hijo saca la cabeza por la puerta de la habitación y dice: sí, padre, hay una toalla mojada en el piso. Vuelve a su cuarto. ¿Usted se sentirá tranquilo porque su hijo corroboró que hay una toalla mojada en el piso? ¿Sí o no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no, hermana? ¿Qué respuesta tú quisieras? De que ella me obedezca cuando le digo. Pero tú no le has dicho que recoja la toalla. Ese es el punto. El punto es que tu mera... solamente decir hay una toalla mojada en el piso es ven y recógela. Esa es la aplicación práctica que está detrás de la palabra. Es como, por ejemplo, estamos en una casa y entonces viene la tía Josefa y le pasa a su sobrino Rubén un plato de pollo y le dice: sobrino, aquí está el pollo. ¿Qué pasaría si el sobrino dice: sí, tía, tienes razón, aquí está el pollo? Evidentemente no entendió, porque ella no le dice: aquí está el pollo para que conste en boca de 2 o 3 testigos cuál es la posición del ave. Ella quiere que se sirva un pedazo de pollo. Entonces, fíjense, hermanos, el punto es este: hasta la frase más trivial que nosotros decimos procura una reacción. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Entonces la predicación no es únicamente explicación, es aplicación. Son las dos cosas. Mark Dever define la predicación expositiva como ese tipo de predicación en la que el punto principal del texto bíblico que está siendo considerado viene a ser el punto principal del sermón que se predica. En otras palabras, el mensaje del texto es el mensaje de tu sermón. El teólogo J.I. Packer lo define con estas palabras: la predicación cristiana es la actividad en la que Dios mismo, a través de un portavoz,
trae a una audiencia un mensaje de instrucción y dirección acerca de Cristo que impacta vidas y que está basado en las Escrituras. Esta es mi propia definición ahora. Un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y a la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la predicación y sea transformado. Eso es lo que yo entiendo por predicación expositiva. ¿Se entendió? Oh, me di a entender. Está en el libro. Un sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato, así como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y la obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. En otras palabras, el predicador expone, no impone. El predicador expone, no impone. O como dice el teólogo reformado, el primo de Eduardo, Sinclair Ferguson. No, no es primo de Eduardo, para que no crean que él es famoso. Sinclair Ferguson, predicador escocés, él dice, oigan esto, el predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. El predicador crea el sermón, pero no crea el mensaje. Más bien, él proclama y explica el mensaje que él ha recibido. Pablo lo dice de esta manera en 2 Corintios 4, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Interesante expresión. Manifestación de la verdad. Esa frase es mucho más impactante en el original, porque la idea que transmite es la de hacer que una cosa sea ampliamente conocida al revelarla con claridad y en detalles. Por eso el predicador australiano Gary Miller, él dice, la clave de la predicación es hacer obvio el mensaje del texto. Es ayudar a las personas a verlo, a sentirlo, a entenderlo. En ese sentido, hermanos, toda predicación debe ser expositiva. O de lo contrario, ya no es predicación. Ya sea que se trate de una serie sobre un libro de la Biblia, versículo a versículo, ya sea de un pasaje largo, ya sea de un pasaje breve de las Escrituras, lo que distingue la predicación expositiva es que expone y aplica lo que el texto realmente dice, no lo que el predicador quiere que el texto diga. A mí me encantan los trucos de magia. ¿Hay alguien aquí que no le guste ver a un mago? No sabe que no hay nada de brujería, un mago. La mayoría de las personas aprecian un buen truco de magia, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que ese hombre sacó del sombrero que aparentemente estaba vacío, sacó un conejo del sombrero? ¡Wow! Y uno se queda sorprendido. Bien, hermanos, el predicador no es un mago. Es un expositor, o sea, él está llamado a sacar del sombrero el conejo que ya estaba ahí. No saque conejos que no están en el sombrero. Saque el sombrero que ya está ahí, el que está en el texto. Ese es el conejo que usted tiene que sacar. El texto dicta y controla lo dicho, dice John Stott. Eso es predicación expositiva, o para ser más preciso, eso es predicación.
Porque cuando es menos que eso, ya dejó de ser predicación para convertirse en otra cosa. Así que esto no se trata de un método, se trata de una convicción. No es tanto un método, es una convicción. Si de verdad creemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, si tú realmente crees eso, tú vas a predicar lo que el texto dice, porque es inspirado por Dios. Tal vez nunca llegues a ser popular, tal vez nunca llegues a ser famoso por hacer eso. Pero recuerda esto, mi hermano, el éxito ministerial no se mide por la cantidad de sermones reproducidos en YouTube. El éxito ministerial no se mide por la cantidad de conferencias a la que tú eres invitado. El éxito ministerial se mide por tu fidelidad. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado famoso, ¿verdad? Fieles. Fieles. Yo estoy convencido que en el día del juicio, cuando el Señor esté llamando a sus siervos para darle sus coronas, yo creo que nos vamos a quedar con la boca abierta. Porque tal vez algunas celebridades van a llegar de último. El Señor no está buscando celebridades, el Señor está buscando hombres fieles. Hombres que prediquen la palabra aunque nadie los conozca. Aunque no aparezcan en internet, el Señor está buscando hombres fieles. Escuchen, y con esto termino esta hora, las palabras del Señor en Mateo 24:46. Y espero que te impulsen a seguir adelante, hermano, procurando únicamente la aprobación de Cristo y no la de los hombres. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya siendo así. Quiere el Señor que esa sea la historia de todos los predicadores que estamos en este lugar. Aquellos que dan el alimento a tiempo y fielmente.